Buenos días a todos, buenas tardes, según el lugar del mundo donde os encontréis. En primer lugar, quiero agradecer a LAPA y a CEPOF por invitarme a formar parte de esta iniciativa para la sensibilización y el conocimiento de las enfermedades raras, y tanto en nombre de las distintas instituciones a las que represento y especialmente de la Red Internacional de Enfermedades Raras y la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras por todo el contexto internacional que supone. Mi presentación va a comenzar por situar cuál es el estado de situación en cuanto a la demora diagnóstica y el impacto de esta demora en enfermedades raras a nivel global, para después puntualizar concretamente los resultados de España y los estudios que hemos desarrollado para analizar cuál es el impacto psicosocial que tiene esta demora en la obtención de un diagnóstico. Después mencionaré de manera somera lo que son las diferentes acciones que desarrollamos desde la Federación Española de Enfermedades Raras y sobre todo en colaboración con otras entidades y con otros países para favorecer el acceso a un diagnóstico cierto y a tiempo. Muy bien. Pues el primer dato que quería ofrecer es que, si bien el retraso diagnóstico en las personas con enfermedades raras se da en diferente cuantía según el lugar del mundo en el que nos encontramos, todos compartimos esta misma problemática. Si atendemos al estudio que ha realizado la Alianza Australiana de Enfermedades Raras, podemos encontrar que allí la media es de esperar en torno a 5 años o más para obtener un diagnóstico, y además el 45% de las personas obtuvieron un diagnóstico equivocado antes de recibir el definitivo. Si nos movemos a los Estados Unidos, allí son una media de 4,8 años para obtener el diagnóstico, y los pacientes visitan a un promedio de entre 7 y 8 médicos para obtener este diagnóstico. Si nos trasladamos a Reino Unido, donde tienen un modelo diagnóstico y de medicina genómica y medicina de precisión pionero, allí también el retraso diagnóstico es de 4 años. Incluso cuando hay acceso a los medicamentos, hay dificultades, ¿no?, en obtener los medicamentos, porque un 39% tiene dificultades en acceder a ellos. Si ya nos trasladamos a la realidad que yo mejor conozco, ¿no?, que es la que se produce en España, tenemos dos estudios, uno que realizamos en 2009 y otro que realizamos después en 2017 para ver cómo había impactado el que existiera una estrategia nacional de enfermedades raras y que se hubieran implementado una serie de políticas en enfermedades poco frecuentes. Digamos que en 2009 fue el año en el que se implementó la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, y a partir de ahí comenzó, ¿no?, a avanzarse en cuanto a políticas y medios para obtener un mejor acceso al diagnóstico y al tratamiento. Pues bien, en 2009 eran 5 años de media. Sin embargo, en el 2017 son 4 años de media. Es cierto que se ha producido un pequeño progreso, no hay que ni mucho menos minusvalorar ese pequeño progreso, pero sin embargo para las personas que tienen retraso diagnóstico el tiempo de espera sigue siendo muy elevado. Más del 50% esperan más de un año, en torno al 20% más de 5 años y otro 20% más de 9 años para obtener un diagnóstico. Y entre tanto se producen necesidades de apoyo psicológico, agravamiento de la enfermedad, tratamiento inadecuado e incluso el no recibir ningún apoyo. Del tema de no recibir apoyos y sobre todo apoyos sociales, prestaciones, apoyos educativos, abordaré en mayor profundidad más adelante, donde se demuestra claramente y con datos que la ausencia de una etiqueta, es decir, esa falta de tener un diagnóstico, impide en muchos casos poder acceder a este tipo de prestaciones y ayudas. Si ahondamos un poquito más en estas consecuencias, ¿no?, de la demora diagnóstica, nos damos cuenta que en esa diferencia de 8 o 9 años probablemente disminuyó la necesidad de apoyo psicológico, disminuyó el que hubieran recibido un tratamiento inadecuado y también el no recibir ningún apoyo o tratamiento. Pero, sin embargo, hay algo que incrementó. En estos años hubo un agravamiento de la enfermedad o de los síntomas. Y claro, esto, si bien no tenemos datos científicos que lo corroboren, podemos deducir que probablemente se deba a que las enfermedades que más tiempo se tardan en diagnosticar son las más graves y son además las que tienen una progresión degenerativa más elevada. También quisiera señalar que la principal causa que se identificó
como motivo de esta demora diagnóstica fue el desconocimiento de la enfermedad. Y si estos son los datos del resto del mundo y los datos concretamente de España, sí quisiera señalar algunos datos preliminares que obtuvo el estudio de necesidades sociosanitarias que desarrolló Aliber sobre la demora diagnóstica en Latinoamérica, sobre todo para situar que, por lo menos, lo que sí sabemos es que existe demora diagnóstica y además mucho mayor demora diagnóstica que en el resto de los países que he presentado previamente o el resto de las zonas, como pudiera ser Australia, Estados Unidos o países como Reino Unido o España. Concretamente, allí hablaban de que el 63% tardó más de un año y que el promedio está en torno a los 8 años para obtener un diagnóstico, siendo una de las consecuencias más graves, o sea, o más serias, el agravamiento de la enfermedad. Quizá no tenemos datos precisos sobre la realidad en Latinoamérica, pero lo que sí sabemos es que la problemática que os voy a presentar a continuación allí se manifiesta de manera mucho más acuciante. Bueno, pues después de nosotros conocer este estudio de necesidades sociosanitarias que se realizó en España en el 2017, el último, que además fue con una muestra de 1.500 personas, lo que hicimos fue decir, vale, ya tenemos la percepción de los pacientes, pero ahora vamos a corroborar que la percepción de los pacientes coincide con datos científicos que, digamos, soportan estos datos. Bueno, pues lo que hicimos fue, si tenemos una media diagnóstica de 5 años, en cuanto a la percepción de los pacientes, vamos a ver cuánta es la demora diagnóstica si cogemos 100 historiales clínicos. Cogimos 100 historiales clínicos de, además, un hospital de Madrid, que es una de las ciudades con mejor cobertura sanitaria, ¿no? Y nos dimos cuenta que desde el momento en el que la persona presenta síntomas hasta que recibe un diagnóstico certero, pasaban también una media de 5 años, incluso más de lo que ofrecía la percepción de los pacientes. Y sobre todo se concentraba la demora diagnóstica entre 4, 9 años, 1 y 3 años, pero también un importante dato de más de 10 años esperando un diagnóstico. Con lo que podemos decir que esa percepción se encuentra respaldada por datos clínicos sobre el retraso en el diagnóstico de las personas con enfermedades raras. Y después, el siguiente paso fue decir, muy bien, tenemos cuál es el impacto de padecer una enfermedad poco frecuente en el colectivo de personas que tienen diagnosticada una enfermedad poco frecuente. Pero ¿y qué sucede con aquellas que con sospecha de tener una enfermedad poco frecuente aún siguen buscando un diagnóstico? Pues lo que nos encontramos fue que las consecuencias y el impacto eran mucho mayor. Y no estamos comparando con cualquier paciente de una enfermedad frecuente, no, estamos comparando con los propios pacientes de enfermedades poco frecuentes ya diagnosticadas. Nos encontrábamos, en primer lugar, que la percepción de discriminación era mucho mayor, en torno a un 12% mayor. Pero si veíamos cuáles eran las apreciaciones negativas sobre su situación en ámbitos concretos, nos dábamos cuenta de que era muy reseñable la situación económica, pero también el acceso a recursos públicos y la atención sanitaria. Y de ahí lo que os comentaba antes, el acceso a recursos públicos viene muy determinado de tener esa patología con nombres y apellidos. Cuando uno está en búsqueda de diagnóstico se encuentra totalmente desamparado porque vienen las sospechas y viene la dificultad, ¿no?, de luchar para obtener esas prestaciones y demostrar que esta ayuda es la que te corresponde. Otro dato que mencionaba con anterioridad era el impacto económico y al cual no podemos perder de vista. No sabemos si es que el retraso diagnóstico genera más coste porque uno sigue buscando, ¿no?, un diagnóstico y sigue sometiéndose a pruebas, o si el motivo es que estas enfermedades son más costosas. Y son más costosas porque todo apunta a que los casos que no obtienen un diagnóstico rápido son los casos más graves, los casos con consecuencias más importantes en la salud. Y de esto hay más datos que refuerzan esta hipótesis. Concretamente, podemos ver que el mayor número de desplazamientos en España fuera de la comunidad autónoma, en otros lugares es fuera de tu región, ¿no?, eran en búsqueda de diagnóstico, pero también en búsqueda de tratamiento y de medicación, porque muchas veces también el dónde resides, ¿no?, está condicionando que recibas o no un diagnóstico a tiempo.
También la insatisfacción con la atención sanitaria. El colectivo de personas sin diagnóstico tiene hasta 16 puntos más de insatisfacción sanitaria con respecto al de las personas con enfermedades poco frecuentes en general, que ya es, pero este se encuentra mucho más incrementado. Si ponemos además el foco en lo que es el trabajo en red, es decir, que los profesionales estén bien coordinados, que haya una atención multidisciplinar, también nos encontramos importantes diferencias entre la percepción de las personas sin diagnóstico y las personas con enfermedades raras diagnosticadas, siendo mayor la insatisfacción con esa coordinación en la atención en aquellos que están todavía en búsqueda de diagnóstico. Y este tema, que no es ni mucho menos baladí, y lo dejo para el final porque también creo que nos da unos datos muy significativos, es el cuidado, la dedicación de horas de cuidado. Fijaros que hay más de 23 puntos de diferencia entre aquellas personas sin diagnóstico y el resto de personas con enfermedades raras. Y esto se debe muy probablemente a que, como se adelantaba con anterioridad, los casos sin diagnóstico sean casos más graves, que requieren más atención y que requieren más cuidados. También quisimos completar estos datos que eran de cuestionario, ¿no?, con los datos de nuestro propio Servicio de Información y Orientación. En torno a un 4 o un 5% de los casos que recibimos son personas sin diagnóstico y nosotros después de un año les hacemos un seguimiento para ver si nuestra atención les ha sido de utilidad y si finalmente han recibido un diagnóstico. Bueno, pues de 290 personas que contestaron, ¿no?, a este seguimiento, más del 50% seguía buscando diagnóstico, con lo que vemos que es una circunstancia, ¿no?, que se cronifica y que también en estos datos, en esta fuente de datos que es nuestra propia atención directa, nos corrobora que esta es una realidad ¿no?, tangible. Una vez que sabemos y que tenemos datos, ¿no?, que respaldan que efectivamente la problemática del colectivo sin diagnóstico es aún más seria de aquellas personas que viven con enfermedades poco frecuentes, ¿cómo actuamos? ¿Cuál es la intervención, ¿no?, que desarrollamos desde nuestra entidad? Bueno, pues la hemos querido clasificar en 4 áreas: la de atención directa, la de incidencia política, la de investigación y la que desarrollamos con alianzas como vosotros, ¿no?, la que con otras instituciones que tenemos el mismo propósito y trabajamos por el mismo fin. Bueno, partimos de nuestro referente, que son los objetivos del Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras, ISDIC. Creemos que, siendo un consorcio internacional, tenemos que seguir todas las mismas pautas y, por tanto, nuestro principal objetivo es que los pacientes de enfermedades raras reciban un diagnóstico preciso en el plazo de un año. Algo que, bueno, pues desafortunadamente vemos que está lejos, pero estamos en el camino, ¿no?, de conseguir. Y también queremos centrarnos en el punto 3, ¿no?, el de desarrollar metodologías que permitan evaluar el impacto del diagnóstico y terapias aplicadas a los pacientes. Y esto lo digo porque cada vez escuchamos que hay mayores pruebas diagnósticas, mayor medicina de precisión, que si el exoma, que si el genoma, pero luego la realidad es que las familias siguen esperando al diagnóstico. Es como si todos estos avances estuvieran a nivel científico, ¿no?, a nivel teórico, pero les costase llegar a la cocina de las casas, ¿no?, a quien realmente necesita ese diagnóstico. Entonces, creemos que también es muy importante, ¿no?, evaluar no solo los avances en el acceso al diagnóstico, sino también el que las familias puedan disfrutar de ellos. El primer paso, que es el de la atención directa, nosotros llamamos atención directa, bueno, pues lo que es el día a día, ¿no?, con las familias, y sobre todo nuestro Servicio de Información y Orientación tiene un programa de atención a casos sin diagnóstico, el cual funciona fundamentalmente con un comité asesor de 27 médicos de distintas disciplinas. Por supuesto, hay un número muy elevado de pediatras y de genetistas que nos ayudan para orientar a la familia de que acuda al centro o al servicio adecuado para obtener un diagnóstico. También nos coordinamos con 2 programas científicos. Uno de ellos es un programa de investigación que se llama ENOD, que lo lleva el Consorcio Biomédico de Investigación en Red en España, el cual lo que hace es utilizar la investigación o los proyectos de investigación para ayudar al ámbito asistencial. Es decir, que cuando una persona no tiene diagnóstico, dicen, vale, aunque esto no lo está cubriendo el sistema de salud, porque no cubre estas pruebas, lo que vamos a hacer es que, como sabemos que hay un grupo de investigación que está investigando sobre esto, vamos a ver si puede acoger las pruebas de este niño o niña y de esta familia. Luego tenemos otro que es más de diagnóstico clínico, que es el SPINE-UDP, que también nos apoya, ¿no?, en aquellos casos que son susceptibles de participar en este programa.
Digamos que sobre todo, bueno, pues ya sabéis, como las asociaciones de pacientes lo que más nos faltan son recursos, pues nos apoyamos, ¿no?, en aquellos profesionales involucrados para que nos ayuden. El siguiente paso es, por supuesto, el de la incidencia política, ¿no?, el de buscar esa transformación social, esos cambios en nuestro sistema sanitario, en nuestra cobertura en salud que nos permitan dar respuesta a nuestras necesidades. En muchos casos frustrados, pero por lo menos sabemos dónde queremos llegar, ¿no? Y nuestras principales reivindicaciones son que exista una cartera básica de prueba del talón, ¿no?, de screening neonatal, que creo que vos en muchos casos llamáis tamizaje, ampliada, porque lo que nos sucede en España es como una réplica de lo que sucede también en Europa y que en otros lados del mundo, y es que existe unas diferencias abismales, ¿no? Si tú vives en una comunidad autónoma puedes acceder a 7 pruebas y si vives en otra a 40. Es decir, el lugar de residencia condiciona totalmente el acceso que puedes tener a estas pruebas. Entonces intentamos que se amplíen y se homogeneicen. Además, que no solo se entiendan como una fórmula para acceder a un tratamiento, sino que también es importante diagnosticar a las familias porque tengan certidumbre, porque tengan acceso a los servicios sociales, porque luego además puedan involucrarse en proyectos de investigación. No sé cómo funciona en sus países, pero en el nuestro el diagnóstico tiene que ir vinculado a tratamiento. Si no hay un tratamiento, pues entonces ¿para qué te voy a diagnosticar? Y eso no es así, ¿no? Hay muchos más motivos por los que propiciar un diagnóstico además de recibir un tratamiento. Sobre todo en enfermedades raras, que solo tienen tratamiento del 5%. Otro de los elementos que queremos, por supuesto, es mejorar el acceso a las pruebas genéticas. A veces se tardan hasta 2 años y en otros tantos casos lo que sucede es que te hacen las pruebas, pero como no te las interpreta el especialista que sabe de tu patología, pues te quedas igual. Has conseguido que te hagan las pruebas, pero no has conseguido una interpretación adecuada. También que las personas sin diagnóstico, una vez no hay diagnóstico, después parece que quedan abandonadas, ¿no? No hay un sistema por el cual tú dices, oye, pues cada X tiempo, como están avanzando los conocimientos y la ciencia, vamos a revisar este caso que hace 5 años quedó sin diagnóstico, ¿no? Entonces también queremos un programa que una vez agotadas las posibles pruebas, pues siga atendiendo, ¿no?, y recuperando estos casos. Y luego un elemento que también para nosotros es esencial, que es la especialidad de genética clínica. ¿Todos los países en Europa tienen especialidad de genética clínica? Pues en España no. Entonces, claro, en tanto en cuanto no se estudie la especialidad, ¿no?, la disciplina que puede favorecer el diagnóstico de nuestras enfermedades y no esté reconocido, pues tendremos, ¿no?, que mandar a nuestros médicos allí a Estados Unidos, a Berkeley, a estudiar lo que, por supuesto, es una importante barrera. Otra de las acciones que hemos estado propiciando en los últimos años es que se está desarrollando un plan de medicina genómica y de precisión. Bueno, está desarrollándose. Como podéis ver, lleva desarrollándose desde 2014 y nunca llega. Pero lo que queremos es que se incorporen las enfermedades poco frecuentes como una sección de este plan, porque si no vemos que el ámbito oncológico se lo va a quedar de pleno. Pero ya os digo, que estamos en proceso, que seguimos reivindicándolo y reclamándolo simplemente, pero todavía está ahí. Está ahí en un compromiso político. También en la parte de incidencia política la queremos también relacionar con investigación. Es verdad que este año, dentro del plan de choque que se ha invertido para la ciencia con motivo del COVID-19, se ha invertido una partida para la medicina de precisión y ahí incorporaba una parte de las enfermedades raras, pero sobre todo también lo que queremos es que estén los pacientes representados, ¿vale? Que cuando se debata cómo se van a ejecutar esos presupuestos, cómo se van a destinar esos fondos, se tenga en cuenta la participación de los pacientes, que la verdad es que estamos a años luz, ¿no?, de otras comunidades y de otros países en lo que a participación de los pacientes respecta. Y quisiera también compartir con vosotros un compromiso que obtuvimos ya en el 2015, hicimos una campaña del Día Mundial. El Día Mundial de las Enfermedades Raras, dijimos que ese año se dedicaba al diagnóstico y lo que hicimos fue promover un programa diagnóstico para establecer rutas asistenciales de cómo llegar a ese diagnóstico genético. Es decir, si en España hay 5 hospitales en toda España en las que se hace el diagnóstico genético, ¿cómo garantizo que todo el mundo acceda a ese diagnóstico? Y obtuvimos unos fondos que finalmente no se terminaron de ejecutar hasta finales del 2019. Y como veis, bueno, pues las cosas en Palacio van despacio y
Y finalmente, ese programa conseguimos que solo 3 comunidades autónomas colaborasen para desarrollarlo, pero tuvimos unos datos que fueron muy significativos para nosotros. Porque aparte de dar diagnóstico a 30 familias, como si hubieran sido 2, ¿vale? Lo importante era ofrecer diagnósticos, se identificaron 2 nuevos genes y además se demostró la rentabilidad de estas pruebas genéticas, ¿no? Ahora es como que podemos, por lo menos, evidenciar que merece la pena invertir en este tipo de pruebas. Luego nosotros, como fundación, porque CEDER tiene una fundación, estamos captando fondos para que todas las familias que entraron en ese programa y se quedaron sin diagnóstico puedan a futuro obtenerlo. Aunque desafortunadamente, como ya sabéis, según los años van pasando, la enfermedad se va agravando, las circunstancias de la familia se van empeorando y todo este proceso que parece que va dando frutos, pues desafortunadamente es demasiado lento para la realidad de las personas. También invertimos en investigación en distintos proyectos, tanto de diagnóstico como de tratamiento, que como os digo tenemos una fundación que bueno, pues en los últimos 5 años ha apoyado 18 proyectos. Pues nos habría gustado poder apoyar muchos más, pero creemos que bueno, pues poquitos a poquitos y cada grano de arena va sumando y que como sociedad civil queremos también contribuir a la investigación mediante estas acciones de captación. Y ya voy finalizando, aparte porque se me termina el tiempo, bueno, se me ha terminado el tiempo, con el proyecto de investigación en el cual queremos analizar aquellos casos de enfermedades raras que obtuvieron un diagnóstico a tiempo frente a aquellos que obtuvieron una demora diagnóstica, ¿dónde están los factores de éxito? Es decir, ¿qué pasó para que esta familia que recibió el diagnóstico en un año lo recibiera, a diferencia de la que estuvo más de 10 años, ¿no?, buscando este diagnóstico? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, esto lo estamos haciendo además con un apoyo del Ministerio de Ciencia y con el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, pero es interesante, ¿no?, en nuestro propio sistema el saber, oye, qué elementos son comunes a las personas que reciben diagnóstico con enfermedades raras frente a las que no. Y ya finalizando, pues la importancia del trabajo en alianza. Nosotros estamos dentro del UDNI, que es la Undiagnosed Disease Network International, también el SOLVER-D, que es el programa de casos sin diagnósticos europeo, y trabajamos con varias instituciones también a nivel estatal. Nos aunamos siempre que podemos en iniciativa en pro de el acceso al diagnóstico a nivel local y a nivel internacional con todas las entidades y movimientos asociativos posibles. Y quisiera terminar mi presentación con esta infografía que elaboró a través del SOLVER-D, un programa de Eurordis, ¿no?, que aúna distintas entidades, como podéis ver, tanto de pacientes como de científicas a nivel nacional e internacional, y se quiso como señalar cuál es todo el recorrido, ¿no?, el peregrinaje hasta recibir un diagnóstico. Y que este peregrinaje, desafortunadamente, es común a todos los lugares del mundo, que de verdad, yo sé que somos muy afortunados, ¿vale?, donde nos encontramos, porque tenemos muchos recursos, pero también habéis visto que tenemos otras tantas dificultades, que tenemos que luchar juntos por derribar estas barreras y que los avances de unos tienen que ser beneficio, ¿no?, a corto o medio plazo de otros, y que con vuestras iniciativas exitosas nosotros podamos aprender y viceversa, que estamos todos juntos en el desafío en el acceso al diagnóstico y que bueno, os animamos a continuar desarrollando iniciativas como esta y a vuestra disposición para cualquier duda o cuestión que nos queráis preguntar. Muchas gracias.